les jodió la existencia cuánto tiempo Beckman. Sí. Ujú. O sea, me sales con que, y no le vuelvas a hacer esto a mis hijos. O sea, Bueno, lo está decapitando, o sea, ¿qué querías que...? No. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta que a la letra absuelta en esta serie de las Crónicas Gen X. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, bueno, pues a nosotros parecerá que es un poco lejano, pero en realidad nos pega mucho, sobre todo porque pues te toca una época que vivimos, ¿no? La época ochentera. Y vamos a hablar un poco de esta serie de Stranger Things, ¿no? Que aquí en México fue todo un suceso. Bueno, en Estados Unidos también, pero en el mundo en general. Pero aquí en México tuvo una relevancia muy importante. Tenemos como cierta adicción con las series de Netflix. Pues somos como el segundo o tercero país que más ve series de Netflix. Entonces, bueno, eso habla de cómo vemos las series aquí, ¿no? Y para hablar de esta serie, pues invitamos a Diana Rivera. Ella obviamente es una gran fan de la serie. Yo tengo unos argumentos que no gustan mucho, pero hice algún video y me funaron, no importa, pero en este queremos hacer una visión también un poco más profunda acerca de algunas cosas que encontramos de la serie. Entonces, bueno, Diana Rivera, pues como decíamos, es especialista en esta serie, ¿no? Me contó algunas cosas que yo jamás había visto y bueno, quiero preguntarte, Diana, ¿por qué consideras que esa serie en México pegó tanto y sobre todo a los a nosotros que somos los chavorrucos de esta época? ay, yo creo que por la nostalgia y porque, bueno, hay voces a favor y en contra de que le encontraban similitudes a películas y, sí, películas que fueron icónicas en nuestro tiempo, ¿no? Ujú, ujú, Entre ellas, los Goonies, por ejemplo, todo esta cuestión de las luces con encuentros cercanos del tercer tipo. ujú, ujú. E.T. Y una de mis favoritas, Pesadilla en la calle del infierno, Sí, sí, con sí, sí, sí. el maravilloso, se me fue el nombre de Freddy Krueger. Johnny Depp. Ah, Freddy Krueger. Ajá, Sale con Johnny Freddy Depp en Krueger. una, ¿no? En la primera Pero sale. Johnny Depp en ese entonces salió salió media hora en la película, o Media sea, hora y luego tiene una muerte atroz, ¿no? sí, Ajá. o sea, sí tiene un Ujú, final ahí terrible. Y, o sea, sí, realmente Johnny Depp en ese entonces no figuraba como la estrella que ahora es, ni en los ujú. papeles que ahora sale. Yo más bien creo que el protagonista de la serie pues es Freddy Krueger, ¿no? Y Freddy esta Krueger. cuestión de que se mete a las mentes, a los sueños y tal. Ajá. Yo creo que E.T., por ejemplo, Ujú, E.T., ujú. muchas similitudes con E.T., por ejemplo, en los Claro. primeros capítulos de Ujú, Stranger Things, cuando le ponen la peluca a Once o el ujú, vestido, ujú. etcétera. Nos remonta la bicicleta, nos remonta Las a ese... bicicletas, sobre todo Ajá, eso de las bicicletas en el suburbio gringo, donde no pasa nada y de repente pasa todo, así es, y ¿no? de repente pasa todo, así es. Ajá. Yo creo que ese fue esa cuestión de la nostalgia lo que hizo clic con nuestra generación. Ujú, Y con las generaciones nuevas, pues esta sed de aventura ujú, de que pues son fórmulas probadas y comprobadas y que funcionan siempre, ¿no? Les ujú, pongas el nombre que les pongas, siempre ujú, funcionan. ujú, Ujú. Entonces, pues estos hermanos Doffer que hicieron esta serie, yo creo que se basaron en toda esta cuestión y luego a eso le pones el soundtrack que tiene la ujú, serie, no, pues ujú. olvídate, ¿no? Ahí hizo Sí, el sí, combo ahí porque vivimos perfecto. en una época como de revivals, ¿no? Pareciera que ya Mm. las ideas originales no las hay tanto y todo se va reciclando. Incluso
pues tiene 10 años esta serie, ¿no? Y 16. 16 años, Stranger Things, y por ejemplo, esta otra serie de Game of Thrones, por ejemplo, que también tuvo muchos años, que también juega mucho con la idea del Señor de los Anillos, que también veníamos de esa serie, y lo medieval, y luego Harry Potter, ¿no? Con la parte. Entonces, pareciera que estamos en un cultivo de donde la fantasía es como muy importante, sobre todo ahora que está de moda muy la cultura otaku y la cultura oriental de ello. Entonces, como que es una amalgama de todas estas fórmulas, como tú dices, probadas, y entonces lanzan esta historia, ¿no? Y a partir de ahí, no sé si lo has notado, pero por ejemplo, ahora yo abro Netflix y veo cantidad de películas con temática ochentera, ¿no? Venganza de la clase 84, o Los Perdidos, o la fiesta del parque del 80 y tantos. O sea, y todos repiten la fórmula, ¿no? Esta del Es que monstruo, la cabaña. fue, yo creo que fue este, una época donde surgieron muchos movimientos, donde Ujú, surgieron muchas cosas. ujú, Y cosas que ahora se han ido, que ahora se ven más, ¿no? Por ah, ejemplo, si te remontas a la música y que también la música ujú, y los artistas. ujú, Veíamos ya en ese entonces artistas andróginos como Boy George, ujú. ¿no? David Como Bowie. ajá, David Bowie, el Alaska Ajá, Dinarama, Miguel ujú. Bosé, o sea, todo esto. Pero Y en ese estamos hablando de artistas de a de veras, ¿no? ajá, Alaska Dinarama. entonces, y entonces se hablaba de Ujú. esta George Michael. Yo me acuerdo que cuando, George Michael. y viene a colación todo esto con Stranger Things, porque Ujú. también hay una revelación y también tratan estos temas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y además en la temporada final lo abordan, ahorita te platico cuál es Ujú. mi punto de vista al respecto, pero sí son temas que son fundamentales porque, pero yo no recuerdo que en nuestra época, por ejemplo, hicieran tanta laraca porque alguien fuera andrógino, o sea, pues no, salían tan normales como los que más y nadie, bueno, al menos no que yo recuerdo, yo recuerdo el primer escándalo así que fue Ujú. cuando Boy George, no es cierto, George Michael dijo que era gay, ¿no? Y que Pero, y era más en los 2000, fue en los 2000. exacto, más en los 2000 Ujú, que realmente en los 80. Yo ujú. creo que como que pues crecimos con viéndolo como parte de o muy normal o nadie se fijaba como en esas cuestiones, ¿no? Creo, Acá, creo, creo que discrepo un poco de esa idea, ¿sabes por qué? sí, Porque cuando llega el SIDA, entonces el SIDA fue la enfermedad que se le atribuía a los homosexuales. Y entonces, por ejemplo, si bien convivíamos con algunas figuras, no le decíamos como así homosexual, le llamamos de manera peyorativa, con otras palabras, pero por ejemplo sabíamos de Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no? O de Rafael, el divo español, decíamos, ay, ese es fe, ¿no? ajá, Y todo sí. eso. Pero no decíamos gay o homosexual, incluso No, decíamos invertido o cosas así. pero ¿cuándo Pero sí llegó se veía como que no era el modelo a seguir, ¿no? pero cuándo llegó el SIDA? ¿En los 90, no? Más bien, No, en los 80, en en los los 80. 80. No sé, Entonces, no recuerdo. por Yo ejemplo, a lo Rod mejor, Hudson fue un escándalo porque él salió y dijo, no, pues yo sí era ¿quién? gay. Rod Hudson, el actor, Ah, sí, y dice, yo soy, Rod bueno, yo Hudson. soy homosexual, entonces fue el primer actor muy famoso que tuvo SIDA. Y luego, pues ya ves, Freddie Mercury, que también todo el mundo sabía que era gay, pero pues no lo decía, ¿no? O sea, no No se lo decía. decían Incluso él abiertamente. nunca dijo abiertamente. Pues Entonces mira, sí había como una cuestión de no, todo mundo sabe, pero no hay que decirlo porque te puede ir mal, ¿no? Y más con la época del SIDA, que yo ahí tengo alguna onda por la cuestión del simbolismo, a lo mejor está un poco armado desde mi propio punto de vista, pero sí siento que hay una conexión con ellos, sobre todo con el personaje de Will, ¿no? Will es el fui, chico gay, que desde el principio sabes que es gay porque la mamá lo dice, ¿no? La mamá dice, es que mi hijo es raro, y dice, a lo mejor no le gustan las mujeres, ¿no?
O sea, ella lo misma lo dice en el primer capítulo, porque ahora me los tuve que chutar todos, ¿no? Sí, no, pero no dice que no le gusta, nada más dice que es raro. Pero no nada más es Will, también es Robin. Sí, pero Robin sale mucho después. Ajá, Robin No, sale no, mucho. sale en la tercera, ¿no? Pero aquí lo que yo creo que es significativo y que fíjate que el fandom estaba dividido ahí, lo que yo leí en varios Ujú, comentarios era que decían, es que ¿por qué él salió así del closet en la última temporada? Fue muy larga la escena, lo hubieran puesto antes, no en los últimos capítulos. Y yo creo que tiene una justificación válida. Resulta que, pues, si tú te acuerdas, Vecna ujú, trabajaba o se metía en tus miedos. ajá, ujú, Entonces, uno de los grandes miedos de Will era que no ser aceptado, ujú, era no, que lo rechazaran, esta cuestión ujú, de que pues estaba enamorado de Mike y que no lo dijo abiertamente y que yo creo que Mike se daba cuenta, pero tampoco ujú, o sea, no le daba alas, ¿no? Entonces, a ujú, la hora que él expone el que él es sus preferencias, pues se ujú, quita ese miedo y entonces Vecna no puede manipularlo por ahí, ¿no? Tiene que sí, encontrar otra cuestión para manejarlo. Yo creo que ese fue una cuestión muy válida de ujú, que, de que lo, de que lo hicieran. Esa es la justificación. Sí creo, y mira, yo soy fan y amo la serie y me ujú, encantó todo, ujú, pero sí creo que el final le faltó pues fuerza. El fandom hizo miles de conjeturas y de cosas buenísimas que yo ujú, creo que si los hubieran leído antes o no sé, hubiera sido genial. Creo que la batalla final me faltó. Sí, me faltó, o sea, sí que estuvo muy buena, sí me gustó ver a Once peleando con con el Desollamentes, sí estuvo muy padre, pero me faltaron todos los monstruos que salían, ¿sí? Los demogorgones, que soy su fan, son mis favoritos de la serie. Sí, los Demodogs, los Demobats, y luego si se estaban basando en el juego de ujú, Calabozos y Dragones, yo ujú, creo que muchos de los fans estábamos esperando que regresara Eddie en su forma de Cass. Cass es un vampiro que se ujú, supone que se alía con el malo, con ujú, Vecna, y después le voltea bandera, ¿no? O sea, regresa como, se acuerda como de sus amigos, no ujú, sé, y va contra el malo también. Entonces, como un caballo de Troya se me figuraba, ujú, ¿no? ujú, ujú, Entonces, a mí me hubiera gustado ver eso. Tenían todo para hacerlo, Arturo, todo, porque Eddie muere por los Demobats y se queda en el Upside Down. No se lo pueden llevar. Ajá. ujú, Entonces, a mí me faltó ver esa acción, ¿no? Ver a ujú, los malos. Pues sí estaba impresionante el monstruo, pero pues nada más era uno. Y el Vecna, ¿no? Que realmente el final de Cacle Cacle, o sea, sí, ujú, me faltó esa emoción que sentí, por ejemplo, cuando Will revela sus poderes, ¿no? ujú, En ese capítulo, te juro que todos en mi casa, este, brincamos de emoción. ujú, O sea, yo me quedé así de, emocionada, gritando, olvídate. Y ya después ujú, sí estuvo bueno, pero me faltó toda esa emoción ujú. fuerte, ¿no? Ese cierre. Sí, Y pues bueno, han estado mejores, no sé si te has puesto a ver algunos finales que ha hecho el fandom en Instagram, sobre todo he visto. sí, 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 sí. Ujú. Todos los Ujú. finales alternativos han sido buenísimos. Sí, le pasó lo mismo que a Game of Thrones. Creo que lo habíamos comentado, que el problema con todas estas series es que tienen una industria y unas empresas muy grandes que no ven historias, ven capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a Game of Thrones, el escritor Martin,
todavía apenas está escribiendo el final, el libro final, apenas en esta época, está escribiendo el final de la historia, pues aquello le surgía, ¿no? O sea, no se iban a esperar Mm. 10 años más a hacer, entonces surgía terminar la historia, se jalaron los pelos, inventaron una historia que el pobre hombre dijo, bueno, bueno, es su versión, ¿no? No la pruebo, o sea, la pruebo, pero pues no estoy de acuerdo, pero pues háganlo, porque es una lana. Creo que lo pasó lo mismo acá, porque Netflix estaba muy necesitada del material nuevo, sobre todo por esta cuestión de la huelga de guionistas que hubo, entonces no podían hacer nada, ¿no? Y se atrasaron casi 2 años, o sea, se atrasó mucho la historia y por eso ves a algunos niños y de repente ya los ves todos adultos con barba, ya parecen señores, ¿no? Todos ellos. Y obviamente escriben el final con las patas. Incluso el documental que salió al final, también ellos dicen, ¿no? Es que estamos filmando y no hemos acabado el guión. Entonces fue como mucho hacerlo con el, ¿cómo le llaman? Los efectos especiales, ¿no? El CGI, ¿no? Le llaman. No Sí. sé. Entonces, fue mucho hacer, como que esa historia la tenían que terminar ya, ¿no? Rápido, rápido y dejar ahí como, hay muchos huecos argumentales que se van. Entonces, creo que por eso el final también no convence, no ayuda. Faltaron cerrar muchos más ciclos. Parece que todos los personajes que ayudaron en un momento de la historia se desaparecieron. Y, por ejemplo, la novia de Robin, ya no supimos qué pasó. Sí, El una gran chico este de pelo largo, el Cherokee este de pelo largo, ya no sabemos, era un personajazo el tipo. Yo no entiendo por qué ya no estuvo en la última serie, era un personajazo, ese hombre, Mm, el de las pizzas, ¿no? El que va sí, manejando el carro de las pizzas, bueno, muchos más personajes, el doctor este que era el doctor bueno, exacto. Y ¿no? que se quedó, ya no supimos si se quedó amarrado en Y se en- murió, ¿qué le pasó, murió, qué no? pasó, sí, ¿no? Entonces, voy a regresar un punto para cerrar ese punto en especial, porque a mí me inquietó mucho. Es mucha gente cuando lee Drácula, por ejemplo, piensa que es un vampiro y que y se va a comer a la mujer esta y es por el amor, ¿no? Es, si situamos Drácula en el siglo XIX, cuando fue escrita en la época romántica, los personajes eran adyectos, es decir, eran tipos enfermos que podían estar en los cementerios, idealizaban a las mujeres, pero sufrían de amor. Es decir, no esperaban la realización del amor, ellos vivían para sufrir por el amor, ¿no? Y cuando escribe Bram Stoker, Drácula, toma un caso el caso del vampiro, toma un caso de un personaje que se queda atorado que le da catalepsia y se queda atorado en la tumba y entonces se muere enterrado vivo, ¿no? Ujú, Y entonces toma eso, pero también toma una parte sociológica muy interesante que pocas veces se analiza. Es decir, ¿por qué el vampiro y por qué muerde la sangre? Pues porque la sangre era el factor que se pensaba en ese momento de la transmisión de la enfermedad más importante de esa época, que era la sífilis, ¿no? Entonces, ujú. la sífilis se pensaba en ese momento que se transmitía por la sangre. Entonces, que tienen algo por ahí, pero no necesariamente es la sangre directa, ¿no? Así es. Entonces, por eso pone, ¿no? Como al vampiro con la sangre y al que infecta el vampiro, pues es que lo infecta de sífilis en realidad, ¿no? De enfermedad del amor. Entonces, voy a hacer una teoría súper pacheca y me vas a odiar mucho. Pero yo pienso que Will, por ejemplo, porque Ajá. era el único que sabía, porque era el único que estaba conectado, porque fue el primero que conecta y porque es el primero que se lleva, porque de alguna manera, y otra vez en los 80 y otra vez con la homosexualidad, y otra vez con las enfermedades, porque de alguna manera los de Borbones y todos estos monstruos representan un poco el virus del SIDA, ¿no? O sea, se proyectan en él, ¿no? Están generándole un temor de que lo vayan a infectar y todo, y lucha contra ello. Yo sé que los hombrecillos estos que hicieron la serie, yo creo que no se imaginaron esto, ¿no? Pero digamos, si lo quieres utilizar como simbolismo, podría funcionar. Es decir, bueno, así como a Drácula le funcionó la sífilis, a este le podría funcionar como el miedo del SIDA por Fíjate tenerse, que ¿no? me encantaría
me encantaría de verdad Ujú. pensar que los hermanos Duffer eran tan inteligentes o tan talentosos que pudieran haber armado una teoría como la que estás Ajá, presentando. pero pasa algo muy interesante, porque las obras, Ujú. cuando están afuera, ya no son las obras de del director o del creador, se llaman obras abiertas y entonces tú las puedes interpretar. Entonces tú podías Sí, interpretar eso libremente y claro, decir pero yo esto. más bien creo que en la realidad fue un hoyo argumental tremendo Pues el que por eso los hoyos argumentales se llenan con teorías tuviste. absurdas, ¿no? Y me encanta tu teoría porque además me encanta Bram Stoker y me encanta Drácula, Ujú, ¿no? ujú, Se me hace muy buena. Yo creo que esta serie de Stranger Things tenía para más. Y ahí te va con lo que decías. Hacen un recuento a la hora que Max está pasando por los recuerdos ujú, de Henry. Ajá, ujú, ve a a Joyce en la ujú, secundaria. Ve a ujú, Joyce en la secundaria. Hay una obra de teatro que pues obviamente nadie sabía que existía. Bueno, yo no sabía ujú, y ujú, soy fan y yo no sabía hasta que empezaron a hablar de ella ujú, donde decían que tenía una relación con esta niña Patty Nui, o ujú, Newby, no sé cómo se apellida, ujú, que era la hermanastra del personaje que presentó Sean Austin, que era el novio de Joyce, ujú, ¿sí? Y que, por ejemplo, ese fue otro. Se supone que era la consejera escolar, ujú, ajá, que era la que le daba, le facilitaba los datos a Henry o a Vecna ujú, para, para hacer sus fechorías, ¿no? ujú, Y y se quedó ese hoyo argumental de por qué iba por Joyce. Hubiera sido romantiquísimo una ujú. cosa como la que tú estás diciendo, ¿no? Aparte de esa escena que se me hace muy innecesaria, o sea, como que Ujú. no te explica Sí, nada de lo que sí, viene, es como, siento como es un regreso, un pequeño homenaje a Volver al Futuro, ¿no? También. O sea, porque la escuela, el teatro, ¿no? El tipo de vestido, ¿no? Los malos. Así como tú dices, hay muchas referencias, ¿no? A las cosas mucho. fantasmas, ¿no? A Sí. Rambo. Por favor, O sea, Nancy Wheeler era Rambo es hasta el Rambo. pelo. Sí, o sea, creo que toda la serie, yo me enganché a ver esa serie por ella, por Nancy Wheeler, ¿no? Porque se parece a una exnovia. Entonces Buenísima. dije, ah, entonces yo le debo haber visto la serie por ella, ¿no? Y sí, hay un montón de referencias a todas las películas, a los Goonies, ¿no? A Stand By Me. Todo Tema. eso Stand By Me, eso de que vamos a descubrir el niño que se murió y vamos a verlo caminar y todo y la amistad entre los cuatro niños, que si se fractura o no se fractura y todo ese asunto, también es bien importante. Al Ah, sí, Señor de los Anillos tiene una gran, o sea, es sí. básicamente la comarca yendo a tirar el anillo, ¿no? Que se unen y ahí van todos en grupo y tienen misiones y todo ese asunto. O sea, por donde veas, le encuentras un montón de referencias a películas ochenteras, en este caso de los años es noventera, pero le encuentras un montón de referencias. La que me gusta mucho es, por ejemplo, esa de Halloween, por ejemplo, también, pero la de E.T. que se me hace muy padre, ¿no? La parte, y encuentros cercanos del tercer tipo, A mí, y, ¿no? la de encuentros cercanos del tercer tipo y cómo la recrean cuando Ajá, Joyce con las luces de ujú, Navidad se ujú, empieza a comunicar, ahí a mí me voló la cabeza. Yo dije, wow, me sí, encanta eso. Y te digo, la referencia de Pesadilla en la calle del infierno, que soy súper ujú, fan, de las ujú, tres primeras, ¿eh? Porque ya las otras, ya no. ujú, ujú, Ajá. Pero soy súper fan de Krueger. ujú, La verdad es que a mí me gustó mucho y había gente que decía, ay, no, es que pues es todo lo mismo y no, pues no, nadie descubre el agua tibia ni el hilo ujú, negro, ujú. ya no. Pero sí estaba padre, incluso para que la vuelvas a ver y ahora la veas con alguien y vamos a encontrar las similitudes, Las ¿no? similitudes, sí, sí, sí. Exacto. Sí, Creo que estaría. hay videos de Instagram por ahí que quieren un poco recrear eso, ¿no? Sí, a mí Videos de no me Instagram, han salido. así Me han de, salido del soundtrack, me han salido, por ejemplo, el fenómeno mediático que fue que regresó a la vida ese tema de Kate Bush, que a mí en lo personal me sí, 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 encanta. Sí, yo sí. creo que había
otras canciones Sí. más padres. Digo, mis respetos para Kate Bush y su Pero Running Up ese es That un Hill. canción, no, estás hablando de un himno. Sí, yo sé, pero no, a mí no Ajá, me encanta, a mí en lo personal no me encanta. ajá. Me gustó más este cierre con Purple Rain, ¿no? El Purple Rain y es muy gay, es muy gay, Rain, Sí, es muy gay, ¿no? pero me gustó más el cierre con Purple Rain. Ah, Ujú. no, incluso a mí me gustó que volvieran a introducir y lo veía con los chavitos escuchando a Metallica. Yo decía, ¿pero estos qué? ¿No? O sea, ahora escuchan Sí. Metallica, ya se afresó Metallica, o sea, tal grado que. Bueno, Pero Metallica se apresó desde hace muchos años. Eddie fue un personaje muy curioso, pero tengo casi la misma cosa que le dice Steve, ¿no? Steve Ujú. al este niño, ¿cómo se llama el que no tiene los dientes? Bueno, a su amigo, cuando Es, están peleando, que le ajá, dice, es que Eddie murió por nada, ¿no? Eddie murió por querer ser un héroe, ¿no? Y murió por nada. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cuál fue su trascendencia? Nadie supo. Para que un héroe exista, debe de trascender su historia. ¿Quién así supo su es. historia? ¿No? O sea, Ellos nada más. nada más. Entonces no había cosa. Sí, te Ahora, digo, esos son hoyos, como tú dices, agujeros argumentales y que no se sí, llenaron. ahora, otro super hoyazo. Bueno, no hoyazo, ¿no? Sino como se me hace muy chafa. Terazo. A mí, Winona Ryder ha sido como el amor de mi vida toda la vida. Es como el monumento, ¿no? Hecho mujer. Entonces, se me hace absurdo el papel que le ponen. O sea, primero que está divorciada, ¿no? Y luego que se enamora del hombrecillo este, el nerd. Y luego de él se termina con el policía este. O sea, dices, o sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, porque necesariamente tiene que validar su importancia ella teniendo siempre pareja, ¿no? Ahí, no sé, eso se me hizo un poco como Pues raro ahí. mira, a mí lo que se me hizo más absurdo, porque eso se me hace como muy de la vida, Y ¿no? forzado, no, pero se me hace forzado. Ajá, a mí se me hace muy, como muy de la vida eso de, pues bueno, tienes un fracaso sentimental y Ujú, conoces mil gentes y te ujú, empatas y te desempatas y se me hace eso muy de la vida. Lo que sí ujú, se me hizo es que la tacharan como loca al principio, por ejemplo, fue una buena ujú, situación, ujú. pero como que no terminó de cuajar. Y cuando mata o termina de rematar a Vecna, se me hace así, eh, o sea, con Pues el es que ella tenía coraje, que matarlo, por todo lo o que sea, sí, cobró de pero con el lana. coraje de una mamá, pues no agarras y le das hachazos, ¿no? Le sacas el Ajá, cochino corazón con las manos. O ajá, sea, no sé, ¿no? Agarras un soplete y le quemas otra vez la cara. No, no, no lo ajá, sé. A lo mejor ujú, yo soy más salvaje, ¿no? Pero ujú. pero pues sí, se me hizo como, pues no malo, no malo, pero yo esperaba más acción, vuelvo a decirte, más acción. O sea, es que te gusta la onda como sangrienta acá, No, ¿no? pues Más no gore, sangriento. ¿Qué crees que ¿no? no veo nada? No, yo no veo, normalmente no veo Ajá, nada sangriento, pero sí amerita, o sea, les jodió la existencia cuánto tiempo sí. Vecna, Ujú. o sea, me sales con que, y no le vuelvas a hacer esto a mis hijos, o sea, Bueno, lo está decapitando, o sea, ¿qué querías que? que No, le no le arrancara el estaba, corazón, que no, le arrancara pero el si no corazón. tenía. Ahora, ahí queda como, yo creo que va a quedar para una precuela, porque estas series no se acaban, estas tienen precuelas y secuelas y spin-off que le llaman Poscuela, sí. ahora, ¿no? Entonces, ojalá no le pase lo de Star Wars, que se volvió Ah, un absurdo de absurdos, de tener películas, caricaturas, series y no sé qué tanta tontería más. Un día voy a hacer un programa sobre eso. Pero, por por favor. ejemplo, eh, esta cuestión de que finalmente no se entiende, yo no termino de entender que cuando es niño, cuando es Boy Scout y está en la cueva, ¿no? Y ve al señor este tirado que trae un portafolio y abre el portafolio y entonces de una piedra, que suponemos es un meteorito o algo así, o no sabemos, o una piedra sagrada de los indígenas americanos y todo, se le mete un monstruo ahí por donde le habían dado un balazo, ¿no? En la mano.
y se le mete ahí algo y a partir de ahí se vuelve malo. Y luego casualmente se va le gustaban las arañas y luego se le mete esa cosa y casualmente le abren un portal para irse a donde está la mega arañota esa. O sea, ¿qué Pero espera, demonios? Súper espera, armado eso. antes de que Nada eso casual. pase, Ajá, cuando él abre el portafolio, es ajá. porque ya golpeó casi hasta matar al hombre de ahí. Ujú. Ajá. O O sea, sea, sí le lo no, golpea. Ajá, sí, antes de que tenga la maldad por dentro, ajá, agarra una piedra y es a matarlo. ajá. ¿Sí? O sea, No, no, pero lo sí, mata porque le disparó. sí le disparó, o sea, O le sea, y se disparó, quiere pero defender. O sea, sí, eso pero un sí lo niño puedo de creer. pero Ajá, normalmente un niño de esa edad es un niño. ajá. Y O aparte, sea, si le da el balazo, pues saldría corriendo, ¿no? Pero aparte, exacto, saldría corriendo, me asusto porque no estás acostumbrado a la violencia. Sí, no es una reacción normal. Bueno, creo yo, no lo sé, no lo es sé. que a partir de ahí se le mete la cosa esa, entonces vuelve súper malo Pero después. pero le pega antes de que, o sea, le dispara, pero no le da. Y entonces es cuando él empieza O a sea, pegar. ¿cuál sería la idea? O sea, que él era malo y entonces la Pues piedra no se lo sé si era corta. malo, pero yo creo que ¿qué lo obligó o qué lo orilló a reaccionar de ese modo? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y Como por tú qué dices, llevaba a ese hombre? ¿Por qué estaba ese hombre en esa cueva? exacto. Ajá, Qué era, como bien dijiste, qué era eso que encontró? Era del espacio, ok. era de la ¿Y tierra, ese niño era cómo llegó ahí también? exactamente. O sea, todos Eso no lo explican. no, estos vacíos argumentales que, pues no me quedan claros, ¿no? Eso tendría que haber sido un programa solamente. Solo, ajá, Ujú, solo para explicar el ujú, por qué. Y sí lo intentaron hacer cuando van al manicomio y encuentran al papá de ujú, Henry ujú, y tal, ¿no? Pero ujú. pues a mí no me queda claro, Exacto. ¿no? No me queda Bueno, nos claro. queda un minuto. Ajá, Una porque, conclusión que perdón, tengas. era como una referencia a Amityville. Amityville. Sí, el Mm, terror de Amityville. mm, Esa película me dejó traumado mucho tiempo. Yo nunca la vi, solamente leí la sinopsis y Es nada más. increíblemente No, terrible. no, miedo, Una miedo. conclusión en 25 segundos. Una conclusión, sí me gustó Stranger Things, creo que es una de las mejores series de los últimos tiempos Ujú, y que hay que disfrutarla más que criticarla, pero que está muy padre ver estos ujú. agujeros argumentales y poderlos platicar y vuelvan a ver y encuentren las similitudes con las películas y los soundtracks y todo esto. Bien, entonces, muchas gracias, Diana Rivera, por la charla, la Muchas discusión y gracias. aguantar mis teorías un poco absurdas sobre todo ese asunto, ¿no? Muchas Te gracias. agradecemos mucho. Te mando ahorita un mensajito. Sí, bye. Bye.